¿Cuántas de vosotras tenéis abanicos? ¿Cuántas las habéis usado? Todas. ¿Sabéis cuál es el origen del abanico? El origen del abanico no es dar frío, el origen del abanico es echar el hedor. Y es de la Edad Media. La gente olía tanto que se tenía que abanicar para echar el hedor y poder respirar. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado expresiones como salvados por la campana, cargar con el muerto, etcétera, etcétera, etcétera? Todas esas expresiones tienen su origen en la Edad Media. La Edad Media hace 15 siglos que acabó, pero veis que la tenemos absolutamente presente. Y no solo en estos aspectos anecdóticos que os comento, sino es que la Edad Media es también el origen del sistema inquisitivo, el sistema que estamos cambiando. Y para valorar realmente el sistema inquisitivo, tenemos que analizar cuál era el contexto de la Edad Media, porque el sistema inquisitivo en su contexto fue una enorme aportación a la vida social. Fijaos, la Edad Media se caracteriza por ser un periodo de absoluto retroceso cultural, social, de una violencia desmesurada. Es una época en la que para intentar poner orden se va a un modelo teocéntrico en el que todo depende de un dios y ese dios tiene elementos para controlar a todo el mundo. Es un momento en el que se da la espalda absolutamente a la ciencia. Este buen señor, pues bueno, fue acusado de decir que la Tierra daba la vuelta alrededor del Sol y no al revés y todas esas cosas. Y en ese contexto es en el que surge el sistema inquisitivo. Y insisto en una idea. En ese momento fue una aportación enorme para permitir la vida en sociedad. Porque se vivía en un momento en el que primaba la ley del más fuerte. Cada vez que había un juicio, pues se liaban a guantazos y el que ganaba era el que llevaba la razón. En una evolución de ese sistema se pasa a lo que se denominaban juicios divinos u ordalías, en la que ya aparece nuevamente la figura de Dios, que es el que va a dirimir. La ordalía que aparece ahí, que me ha resultado particularmente graciosa, es la del agua. Cuando había algún condenado, se le sumergía en el agua, en un río, en un pantano, bajo la lógica que el agua expulsa todo lo malo, de manera que si esa persona flotaba, era culpable y se le mataba, claro. Pero si esa persona se hundía, era inocente, pero se moría. Entonces alguien evolucionó el sistema y le puso dos cuerdas y dijo, bueno, si lleva 5 o 10 minutos y el hombre no sale, vamos a levantarlo, ¿no? Porque igual es inocente, ¿no? Pero fue una evolución. Y siguiendo en esa evolución se llega al sistema de justicia inquisitoria, que como no puede ser de otra manera, sus fundamentos responden al contexto en el que se desarrolla. ¿Y eso qué implica? Eso implica que hay una concentración de funciones. El que acusa, el que juzga, el que condena es la misma persona. Hay una presunción de culpabilidad. Yo te tiro al agua de entrada. Si tú eres inocente, pues no flota. En fin, hay una presunción de la culpabilidad. Hay un principio de desconfianza obvio, un obscurantismo y un valor de la palabra. En este sistema lo que vale es la palabra, el testimonio o la confesión. Pero en ese contexto es lógico que a lo que se le da importancia es a la palabra. Por lo tanto, si hay que resaltar un elemento, son muchos, pero si hay que resaltar algunos, yo resalto particularmente que en el centro de todo el sistema no está el hecho sino la palabra, el testimonio, que alguien testifique, que alguien acuse, que alguien diga si es inocente o culpable. Nos abstraemos del hecho y nos centramos en la palabra. Obviamente aportó cosas, pero como ningún sistema es perfecto, pues también tiene aspectos muy negativos. Y en esos aspectos negativos pues se destaca el descontento social de un sistema tan injusto, el abuso de autoridad que existe en el sistema, el sentimiento de impunidad, la desigualdad o la desconfianza de las personas en la justicia. Fijaos, esas son las características que hace muchos años marcaban este sistema. Si hacemos un flash forward hacia el México del siglo XX-XXI, nos encontramos en ese estudio del Instituto Ciudadano de Estudios para la Inseguridad que indica que la primera causa de preocupación para el mexicano, por encima de muchas cosas, es la inseguridad. Que el 25% de los mexicanos han cambiado sus costumbres debido a la inseguridad. Que más de un 50% de los presos aún no han sido condenados. Que el 95% de las sentencias son condenatorias en base
a la confesión del implicado y que el 80% de los ciudadanos no cree en la justicia. Por poner un par de cifras a estos datos, fijaos qué cifras tan llamativas. La cifra negra es del 85%. La impunidad es del 95% dentro de lo que se denuncia. Y los índices de duración de los procesos, que es otro factor fundamental, ni siquiera están cuantificados. El que se puso a cuantificar se aburrió y lo dejó, parece, ¿no? Bien, volvemos atrás de nuevo a nuestro recorrido histórico. Todos estos elementos hacen que a medida que la sociedad va evolucionando, va desarrollándose, empieza a valorar negativamente todos los aspectos que no son positivos del sistema inquisitivo. Y tenemos que llegar a la Edad Moderna y concretamente a la Revolución Francesa para que realmente se plantee que hay que cambiar de modelo, que ese modelo ya no funciona para la sociedad en la que se está viviendo. Y el respaldo definitivo viene de otro pueblo muy desarrollado, como son los ingleses, que establecen las bases de lo que será el sistema acusatorio. Estamos hablando siglo XVIII, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principios del sistema acusatorio? Pues precisamente que va a haber una separación de funciones, que va a haber una presunción de inocencia, que va a haber garantías procesales y el hecho más relevante y que es el centro de esta presentación. El valor ya no va a estar en la persona, en el testimonio, el valor va a estar en el hecho. ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos al esquema anterior en el que el centro de todo era el testimonio, en el nuevo sistema el centro de todo va a ser el hecho objetivo y la demostración de ese hecho objetivo. Eso implica que empieza el desarrollo de las ciencias forenses. Y empieza de una manera, como no puede ser de otra, pues muy primitivo. Cuando había un caso que había implicado un asesinato, pues se llamaba al carnicero de la zona para que el carnicero dijera si ese corte estaba hecho con un cuchillo tal o con un cuchillo pascual, etcétera, etcétera. Pero ese método va evolucionando hasta que finalmente, a finales del siglo XIX, se establecen las bases de lo que es un proceso y de lo que es la criminalística. Y a comienzos del siglo XX, comienzos del siglo XX, se establece formalmente lo que es el primer laboratorio científico, el primer laboratorio pericial. En esos momentos se controlaban herramientas o disciplinas muy básicas, se controlaba dactiloscopia, se controlaba algo de documentología, etcétera, etcétera, algo de toxicología, era algo muy básico. Y en ese esquema entramos ya en nuestra última fase histórica, en la edad contemporánea, que precisamente se caracteriza por una revolución científico-técnica. Y esto hace que a esas disciplinas iniciales pues se le sume toda una enorme batería de nuevas disciplinas científicas. Pues tanto en los estudios de parentesco como en la búsqueda de desaparecidos en bases de datos, os puedo decir que por la información que nosotros hemos manejado, históricamente se han ido dando los datos de distintas maneras. Se comenzó hace mucho tiempo con los predicados verbales de Hummel, que era una forma de verbalizar una probabilidad, después se pasó a la probabilidad de paternidad, actualmente se da la LR. Por la muestra que nosotros hemos podido conocer, aquí se siguen dando informes de paternidad en México en base a predicados verbales de Hummel, que es algo que no se hace. No voy a decir que desde la Edad Media, pero casi. Pero se siguen dando informes basados en probabilidad de paternidad, que es algo que ya también se ha consensuado que no se haga. Y cuando se le habla a un juez o a un perito de LR, de likelihood o cosas de estas, le explota la cabeza, ¿no? Y esto es fundamental, es decir, el dictamen acaba con una valoración de cómo de probable es el hecho que estamos investigando. Bien, otro elemento es la actualización tecnológica. Vamos a ir más rápido. Aquí, fijaos, vivimos en un entorno en el que el cambio es acelerado. Esta gráfica lo que muestra es cuánto se tardaba en que se duplicara la información
que tiene la humanidad. Primero se tardó 1700 años, actualmente se está tardando 73 días. Cada 73 días se duplica la información. Ahí dice que durante su vida laboral los actuales egresados de carrera universitaria deberán estudiar el equivalente a 5 carreras, 4 de las cuales todavía no existen. Es decir, la actualización tecnológica es algo inherente a la sociedad que vivimos, y en una disciplina científica ya ni os comento. En el caso particular de la genética forense hay muchos puntos en los que se está trabajando. ¿Cómo estamos respecto a actualización tecnológica? No estamos mal del todo. Obviamente no estamos en la punta de lanza, pero no estamos tan atrás como algunos creen o indican. No estamos mal. ¿Dónde estamos sensiblemente peor? En la informatización de los procesos de laboratorio. Si bien es cierto que hay laboratorios que tienen una técnica, laboratorios que tienen otra técnica, laboratorios que funcionan mejor, laboratorios que funcionan peor, en todos los laboratorios que he visitado en México, y son muchos, ninguno, absolutamente ninguno, cuenta con un sistema de gestión informatizada de laboratorio. Y esto es una herramienta clave para aumentar la eficiencia y disminuir el error. Luego, este es un punto en el que es otro de los retos que nos tenemos que marcar en la agenda, con los que tenemos que cumplir. Legislación. Fijaos, una de las herramientas que antes hemos dicho que es potente, muy potente en seguridad, son las bases de datos de genética. Las bases de datos de genética están repartidas por todo el mundo, ahí se indican las que hay. En México aún no hay, ese es otro reto muy grande que tenemos, y está demostrado por todos los estudios que hay que disminuyen el tiempo de resolución de los procesos en 5 veces, aumentan los tiempos de condena hasta 10 veces, resuelve más crímenes, etcétera, etcétera. Reduce la criminalidad en un porcentaje de hasta el 26%, y además es coste eficiente, buena, bonita y barata. Por cada dólar que se mete en una base de datos, nos devuelve 90 el sistema de justicia. Esos son datos de cómo funciona en Inglaterra. Simplemente a lo que quiero ir. Una base de datos tiene una estructura que se basa en una base de datos nacional que se alimenta de bases de datos estatales y de bases de datos locales.